Hola, soy Víctor Saco, profesor de la Facultad de Derecho de la PUC, y esto es Enlace Derecho. En este microprograma les voy a hablar de dos temas de derecho internacional económico. Es decir, les voy a hablar de comercio internacional y les voy a hablar de inversiones internacionales. El derecho económico internacional es la rama del derecho internacional público que regula las relaciones económicas entre distintos sujetos de derecho internacional. Esta rama del derecho se ha visto influenciada por los continuos cambios sociales, pasando tal vez de un proteccionismo a un liberalismo. El primer tema que quería abordar con ustedes era el del derecho del comercio internacional, que es aquella respuesta del derecho a las situaciones que involucran el comercio entre más de un país. Piensen, por ejemplo, en un celular. Es posible que este celular haya sido diseñado en Estados Unidos, pero que las piezas hayan sido producidas en Corea, haya, por ejemplo, plásticos que vengan de la India, algunos metales que vengan de Rusia y todos ellas conducidos a China, donde se ensamblarán al final. Piensen que China no deja ingresar estos productos o les cobra mucho arancel a ellos, lo que haría que uno, o no se produzca el bien, o dos, el precio por pagar estos aranceles, estos impuestos de ingreso a China, encarezcan demasiado el producto. La herramienta por excelencia de los estados para regular el derecho del comercio internacional son los famosos TLC, por Tratado de Libre Comercio. Los tratados de libre comercio lo que hacen es autorregular a los estados en su poder de impedir el ingreso de bienes o de cuánto cobran en aranceles por el ingreso de esos bienes. De esta forma, el comercio internacional se abarata, los productos pueden ser producidos mediante cadenas de valor en los lugares donde sea más económico o eficiente hacerlos. Los tratados de libre comercio entonces regulan estos temas, regulan cuál es el nivel máximo de aranceles que se puede tener, qué productos pueden ser permitidos en su ingreso al territorio o no, qué aspectos de la propiedad intelectual relacionados a esos productos estarán regulados de una u de otra manera. También se regula el acceso de servicios. Es posible que nosotros contratemos determinados servicios de manera internacional. Si es que queremos comprar un libro por una aplicación de otro país, compramos en nuestro celular un libro, pero estamos contratando un servicio que nos va a ser brindado desde otro país con una compraventa así internacional. Si contratamos un servicio de taxi mediante una aplicación, estamos contratando el servicio de esta empresa en el extranjero para ponernos en contacto con un taxista en nuestro país. Cuando ustedes contratan el servicio de entretenimiento de una plataforma que tiene videos cargados para que ustedes puedan ver estos videos pagando una mensualidad, están contratando un servicio que viene de un servidor en el extranjero para que ustedes puedan visualizarlo dentro de su país. Las restricciones de qué canales, qué películas u otros pueden ver a partir de este servicio estarán justamente regulados por estos tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que no son nuevos. Tal vez ustedes están pensando en el tratado entre Perú y Estados Unidos del 2006, vigor en el 2009. Pero ese no fue el primer tratado de libre comercio. Tal vez uno de los tratados de libre comercio más antiguos es el GATT, siglas en inglés que significan Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Un acuerdo que es administrado por la organización internacional, tal vez más pequeña pero más eficiente, ya que agrupa a 164 estados, los cuales involucran casi el 80% del comercio internacional, que es la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra. Esta organización mundial administra el GATT, pero también otros acuerdos relacionados con el libre comercio, e incluso tiene un tribunal, un órgano de solución de diferencias en el cual Perú ha participado, lamentablemente perdiendo frente a Guatemala en un asunto sobre productos agropecuarios. El comercio internacional entonces se ocupa de liberalizar este comercio, pero no solo ello, también hay aspectos como protección de la salud, protección de derechos laborales, protección del medio ambiente que están contenidos en acuerdos de libre comercio, porque los estados se dieron cuenta que no solo comercio es lo que regulan, no solo comercio es lo que necesita su población, y en estos tratados de libre comercio han incorporado cláusulas para que cuando haya un conflicto entre comercio
y estos otros intereses como derechos humanos, derechos laborales, derecho al medio ambiente o incluso moral pública puedan prevalecer estos intereses por ser más beneficiosos en ese aspecto para el Estado en ese momento. Piensen ustedes en los octógonos que ahora tendrán los productos que tengan alto sodio, alta azúcar o alta grasa. Esos etiquetados están regulados por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que lo que busca es que cuando los estados tengan etiquetas que puedan afectar el comercio o restringir la compra, venta o difusión de algunos productos, tengan que hacerlo en base a ciencia y tecnología, es decir, contar con una base científica y técnica por la cual el utilizar estas etiquetas sea beneficioso para prevenir la obesidad y por lo tanto proteger la salud de la población. De esta forma ven que el derecho del comercio internacional no solo ve la liberalización del comercio, sino que también toca aspectos que están relacionados con el desarrollo y la protección de otros intereses del Estado. El segundo punto que quería conversar con ustedes era acerca del derecho internacional de las inversiones. Es ese derecho que regula los derechos que tienen los inversionistas extranjeros en un Estado que acoge la inversión. Estos derechos también se derivan de tratados. Los más famosos son los tratados bilaterales de inversiones. Son una serie de tratados ratificados sobre todo entre 1950 e inicios de los 2000, en los cuales los estados reconocían estos derechos para los inversionistas. Tal vez el derecho más famoso que tienen los inversionistas es el de poder recurrir a una corte internacional en caso de que se haya vulnerado uno de sus derechos dentro del estado que ha ratificado el tratado. Por ejemplo, el Perú ha tenido 10 casos en los cuales inversionistas, sean personas naturales o personas jurídicas, lo han demandado por incumplir sus derechos y esta demanda se ha llevado al CIADI, que es un centro de resolución de disputas entre inversionistas y estados, que además es una organización miembro del Grupo del Banco Mundial. En este arbitraje internacional, los inversionistas demandaban al Perú por la vulneración de algunos derechos, como por ejemplo, a no ser expropiados de manera indirecta o por haber sido tratados de manera injusta e inequitativa. De esos 10 casos, solo el 10% han sido perdidos por el Perú, lo cual da una efectividad de casi 90%. Algo sin paradigmas normalmente a nivel internacional. Incluso el Perú tiene 2 de los únicos casos en los cuales un Estado ha demandado a un inversionista por incumplir un contrato en materia de inversión. De esta forma, los tratados bilaterales de inversión protegen a los inversionistas frente a posibles actos de algunos estados que no respetan sus derechos. Pero no solo los tratados bilaterales de inversión protegen a los inversionistas. Los tratados de libre comercio de los cuales hemos hablado antes también tienen un capítulo sobre inversiones en los cuales también se recogen los derechos como los mencionados. Nación más favorecida, trato nacional, prohibición de la expropiación sin cumplir ciertos requisitos, sea esta directa o indirecta, trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, entre otros, y todos estos tratados le dan al inversionista la posibilidad de acudir a una institución que vea el arbitraje en su diferencia con el Estado. Uno de ellos es, como mencionamos, el CIADI, pero también existen otros, por ejemplo, las cámaras de comercio de Estocolmo o de París, la Cámara Permanente de Arbitraje, entre otros supuestos de arbitraje internacional. Para que los inversionistas puedan tener acceso a estos derechos, básicamente necesitan 2 requisitos. 1. Ser considerados como inversionistas, es decir, tienen que tener la nacionalidad de uno de los estados partes que protegen la inversión. Si es una ciudadana francesa, el Perú habrá tenido que ratificar un tratado con Francia para que esta ciudadana francesa en el Perú tenga derecho a estar protegida por el tratado entre Perú y Francia. El segundo requisito que debe tener esta inversionista es tener una inversión. Y allí lo que se define como inversión dependerá de cada tratado. Hay algunos tratados, los tratados bilaterales de inversión, los más antiguos, que pueden llegar a considerar que cualquier activo que tenga una persona extranjera, un inversionista, puede ser considerado como inversión.
Los nuevos tratados, además de reconocer que sea un activo, piden además otros requisitos naturales o connaturales a la inversión, es decir, que sea un aporte de capital, que se asuma un determinado riesgo por un determinado periodo de tiempo. Incluso en la doctrina se ha considerado, al igual que en los laudos arbitrales, que en algunos casos existe un requisito de contribuir al desarrollo económico del país en el cual se invierte para ser considerado como inversión. Pero ese ha sido un tema bastante polémico y bastante debatido. De esta forma, el derecho internacional de las inversiones recoge los derechos que tienen los inversionistas extranjeros en un país que los acoge y pueden, si es que tienen diferencias, llevar estas a un arbitraje internacional. Ahora ya conoces estas dos importantes ramas del derecho internacional económico, el derecho del comercio internacional y el derecho internacional de las inversiones. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima.